Muy bien, a propósito de noticias del mundo, a las 7 de la mañana 33 minutos le ponemos el ojo a Fukushima, en el Japón. ¿Por qué? Se está volviendo a hablar de Fukushima, que es protagonista mundial como consecuencia del accidente nuclear que se registró en el año 2011. Concretamente, la central nuclear de Fukushima se afectó ese día, 11 de marzo del 2011, como consecuencia de un terremoto. Ese dato no lo olvidemos. Un terremoto de una magnitud 9.0 y que además generó ese mismo terremoto un tsunami. Con el paso de los días, con el paso de las horas, se buscó establecer la magnitud de la tragedia. Hubo algunas personas, algunos expertos y algunas fuentes que decían que podría ser del tamaño de Chernóbil, que había ocurrido en abril de 1986. Un paréntesis. Detalles de lo que ocurrió en el momento y lo que ocurrió en los 8 días siguientes a la tragedia de Fukushima aparecen muy bien logrados en una serie que se llama Los Días, serie que está en Netflix, les recomiendo. Pues bien, vuelve a ser noticia Fukushima, ¿no, Kelly? Vuelve a ser noticia 12 años después porque desde la semana pasada, Juan, más o menos desde el jueves, Japón comenzó a verter esa agua de enfriamiento de la planta de Fukushima, pues en una operación que ha sido criticada por algunos, pero que Tokio y de hecho el organismo nuclear de la ONU califican pues como segura. Ellos explican que todos los elementos radiactivos ya fueron filtrados con excepción del tritio, porque explican que esos niveles se mantienen en niveles seguros y por debajo del que vierten estaciones nucleares en operaciones normales. Han hecho las pruebas, los resultados muestran agua de mar y peces cerca de la planta que no ha sido obviamente afectada. Empezaron a vertir el agua desde el jueves, pero hay protestas directamente, adivine de quién, de China. De China, ¿no? Claro, China está diciendo, están tirando agua de una planta nuclear así contaminada y tal al mar y pues nosotros no queremos ni recibir productos de Japón e incluso se han presentado ataques de ciudadanos chinos a ciudadanos japoneses por este tema de Fukushima. Y saboteo, además de chinos a japoneses. Está con nosotros Patricia Buitrago. Es una ciudadana colombiana que vive en Japón, vive en Kioto. Ella es profesional en sistemas de información computacional de la Universidad Distrital y máster en sistemas de información de la Universidad de Harvard. La hemos localizado a Patricia para que nos cuente desde Japón cómo se está viviendo todo esto de Fukushima ahora que hay vertimiento de aguas de la central nuclear al mar, que por parte de las autoridades nucleares japonesas y del propio gobierno se viene realizando bien, acorde a la normatividad, a pesar de que tan solo han pasado 12, 13 años de ese accidente nuclear. Patricia, bienvenida. Aquí en Colombia son las 7 de la mañana, 36 minutos. ¿Qué hora tiene usted en Kioto? Muy buenas noches aquí en Kioto. Aquí son las 9:36 de la noche. 13 horas 9:36. adelante. 13 horas. Patricia, cuéntenos un poco desde Kioto cómo se está viviendo todo este tema de Fukushima una vez más en la agenda de conversación pública en Japón y vea usted, en el mundo entero. Sí, pues realmente la opinión pública es muy mixta. Muchas personas no entienden qué es lo que pasa, porque pues eso tiene algo de ciencia y tecnología detrás. Y hay otras comunidades que están totalmente en contra que el agua se esté liberando, que son las comunidades que son vecinas de la prefecture de Fukushima. Entonces, las asociaciones pesqueras, grupos de ciudadanos, ellos son escépticos a lo que está pasando y hay otros que están totalmente en contra de la liberación de esa agua. Ellos les preocupan mucho las consecuencias que eso va a traer en los siguientes 30 años, en los siguientes 40 años, pues, y que es entendible. Patricia, hemos visto estas semanas como desde que empezó ese vertimiento del agua de Fukushima, algunas denuncias de acoso, sobre todo de llamadas de empresas de China a empresas de Japón o de ciudadanos chinos a japoneses. Incluso el gobierno de Japón le está pidiendo a sus ciudadanos que viven en China que traten de no hablar tan fuerte japonés.
¿Eso es verdad? ¿De qué se trata ese saboteo? Sí, desafortunadamente eso está pasando. Se están registrando en las redes sociales chinas. La gente está diciendo, si ustedes quieren quejarse acerca de la liberación de esta agua, llame a ese número telefónico, pero son números telefónicos que no son del gobierno, sino que son de restaurantes o negocios que son absolutamente ajenos a la situación que está pasando. Entonces ellos están llamando y llaman y llaman y llaman, insultando a la gente. Bueno, han sucedido ese tipo de problemas. Se han registrado ataques a 2 escuelas japonesas en China y el gobierno, creo que fue ayer, emitió una alerta diciéndole a los ciudadanos japoneses que por favor no, lo que llaman aquí lay low, que no se hagan muy visibles, porque les da miedo que los ciudadanos los ataquen. Entonces, esa es la situación ahora y hay negocios aquí que dicen, pues estamos preocupados porque no sabemos cuánto tiempo más podemos soportar esta situación. Claro, muy interesante ese hecho, saboteos desde redes sociales chinas por la liberación de las aguas de la central nuclear de Fukushima al mar, dan un número falso y la gente empieza a llamar y a decir cosas y generando cierta xenofobia contra los japoneses, que no se hagan muy visibles. Ahora, Patricia, ¿qué hay hoy de Fukushima? Yo mencionaba en la serie Los Días, que está en Netflix, que es muy bien lograda, cómo se reconstruyeron esos días siguientes al accidente nuclear y al final se mostraba una Fukushima inminentemente abandonada. Más o menos como lo que ocurre hoy en Chernóbil, ¿verdad? Que queda en Ucrania. Ese accidente nuclear ocurrió en abril de 1986 y hoy sigue totalmente abandonada Chernóbil. Algunos van a hacer turismo allá, no falta el youtuber, no falta el osado, el avesado que llega hasta Chernóbil y se saca fotos. Fukushima, en comparación, ¿cómo está? Fukushima está en una situación muy diferente. Ahorita solamente el 2% del área está cerrada. Solamente el 2% del área afectada está todavía cerrada al público. La radiación no es nada, no se parece a lo que sucedió exactamente después del terremoto o del tsunami. Ellos abrieron esa área para que la gente regresara a vivir desde el 2017, pero obviamente muchísima gente había perdido sus viviendas, no tenían plata para regresar, pero ellos están inyectándole dinero a esa área para que la gente pueda regresar. En el 2021 se abrió muchas otras áreas que estaban cerradas y ahora solamente el 2% de esa área está cerrada. Y pues ellos están tratando de que esa área, como ese estado, como por decir Cundinamarca, eso es un estado gigantesco, se vuelva en un corredor tecnológico. Entonces, la situación es muy diferente a la de Chernobyl. La comida del área es consumible y muchísimos de los pobladores aledaños en los estados aledaños, ellos regresaron 4 meses después de la tragedia. Entonces, realmente la situación con Chernobyl es un poco diferente y hubo problemas, pero ellos lo controlaron de manera muy diferente. Qué bueno, o sea que ese es un primer asunto bien interesante de lo que ocurre en Fukushima. No se puede comparar con Chernóbil, para nada. Entre otras cosas porque en su momento la reacción, los primeros días después de la tragedia del 11 de marzo del 2011 fue tan eficiente por parte de las autoridades japonesas que impidió precisamente que se presentara un fenómeno masivo de propagación de las radiaciones. Eso logró contenerse gracias a que incluso hubo vertimiento de agua de mar, algo que se creía que no debería hacerse para controlar la situación en las plantas nucleares. Incluso eso fue un riesgo que corrieron los responsables de la planta nuclear y gracias a ello pues no se presentó una situación mayor. Pues nos alegra que las cosas estén así, pero es noticia Fukushima nuevamente. Como consecuencia podría uno decir del matoneo de China a Japón, Ajá, ¿verdad? sabotaje ahí, ¿eh? El sabotaje.
Es sabotaje que no tiene razón de ser, sobre todo si se tiene en cuenta que China es el país más contaminador del mundo. En Bueno. el ranking de países que contaminan al planeta, China ocupa el primer lugar y duplica por mucho al siguiente país, que es Estados Unidos. Entonces, ¿de qué protección ambiental nos viene a hablar China? Sí, no. Bueno, Patricia, gracias. Es usted muy amable por estos minutos. Bueno, ¿hace cuánto vive usted en Japón, en Kioto? ¿Cómo le va por allá? ¿Bien? ¿Buen país para vivir? Pues yo le cuento, yo soy recién trasplantada por acá hace unos pocos meses, vine a vivir aquí con mi esposo y antes viví por 17 años en los Estados Unidos, en Boston, trabajando con la universidad, con Harvard y con el Museo de Ciencias y hasta ahora estoy llegando por acá. Entonces es una nueva experiencia, una nueva cultura. Sí. Uy, tiene usted mucho cuento para contar un día de estos, por favor, trabajando con el Museo de Ciencias de la Universidad de Harvard. ¡Qué maravilla! Bueno, Sí. arigato. Qué pena, Patricia. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Dice que el acento boyacense de Juan Manuel con el japonés se siente. es un poco notorio, pero lo entendió, que es lo importante. Que le vaya bien, disfrútese Japón y gracias por este contacto, ¿ah? Es usted muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Que pasen un muy buen día. Chévere, chévere contacto. Colombianos por el Interesante mundo. ella, ¿no? Sí, claro. Patricia contando todo lo que pasa Muy desde chévere. Kioto con Además, Fukushima. muy Pero va clara, súper muy- bien.